Bueno, pues nada, aquí vamos con el capítulo de hoy. Nos quedamos ayer en que López Portillo, en el 70, bueno, cerca de los 80 ya, anuncia que había descubierto yacimientos petrolíferos en la sonda de Campeche. El gobierno mexicano recurre nuevamente a préstamos para el Pemex, ¿no?, para hacerlo más productivo, para que eleve la capacidad productiva. Y entonces crean el complejo Cantarell. Los primeros 4 años se multiplica por 10 la productividad. Y lo malo es que en el 82 la deuda pública aumentó y el precio del petróleo cayó. Entonces las tasas de interés también se elevaron. Lógicamente esto llegó a un desequilibrio en las finanzas públicas, llegando como consecuencia, dando México quiebra técnica de la economía y suspensión de pagos a los acreedores extranjeros. También los especuladores también sacaron gran cantidad de dólares del país. Por tanto, al haber menos dólares el país, la moneda del país pasó a la correspondencia de 26 pesos a 70 pesos. No comprar un dólar, ¿no?, que se devaluó el peso mexicano. Entonces expropió la banca, ya no sé si fue Portillo o La Madrid, que fue el del 82. Una cosa muy curiosa en México, bueno, luego os diré las 2 o 3 cosas que más me han gustado, pero una cosa muy curiosa es esta, es que todos los presidentes, los periodos de 6 años se han cumplido prácticamente desde el 28 hasta el 2000, y no sé, creo que en la actualidad, o sea, más de 100 años, que cada 6 meses, 6 años un presidente, 6 años un presidente. O sea, ninguno ha querido cambiar la Constitución para perpetuarse en el poder, ¿no?, como otros casos que ya vimos en su momento, en el caso de Perón mismo, ¿no?, de Argentina y eso. Y bueno, y de lo que estamos viendo en estos tiempos, ¿no?, en Venezuela, por ejemplo, y esperemos que no lo veamos en más sitios. Bueno, iba por aquí. Entonces, pues, expropió la banca. Yo creo que ya sería Miguel de la Madrid Hurtado, que va del 82 al 88. Empieza a haber una desconfianza hacia el gobierno. En esos momentos está ya la Thatcher y Reagan, que ya son ya conservadores ante la crisis mundial, ¿no?, prácticamente, y son los que manejan el mundo. En el 82, Miguel de la Madrid disminuyó el gasto e inversiones públicas e inició la venta de paraestatales. En el 88 hay un fraude electoral, caída del sistema de votos. Es cuando entra Carlos Salinas Gortari, y la verdad que es poca legitimidad, porque es que además no cuadran la ventaja de voto. Parece que es mayor que incluso los propios que han votado, ¿no? Este también va a estar 6 años. En noviembre del 89 cae el muro de Berlín y ya entra un neoliberalismo, adelgazó a los estados, vendió los bancos, teléfonos, ¿no? Se renegoció la deuda externa y hizo un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, ¿vale? Y esto fue una de las detonantes para que empezaran ya a tomar fuerza los grupos guerrilleros, vamos a ver ahora, el de Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas,
en el 94. Entonces aquí ya le declaran una guerra contra el gobierno de 11 días en el 94. También en defensa de la pobreza indígena, que mostraba de nuevo el rostro de las desigualdades sociales. Asesinan al candidato del PRI a la presidencia. En el 94, Ernesto Zedillo, que es el siguiente, Ponce de León, que sería el candidato del difunto que habían asesinado, que no anoté el nombre, ganó sin problemas. Nuevamente otra devaluación sacude a la economía mexicana, tanto los intereses suben, la clase media vive su peor época, la pobreza se profundizó, pero nuevamente el petróleo va a subir, volvió a recuperar el crecimiento económico. También hay 9 millones de mexicanos en Estados Unidos, que su envío de divisas pues es una de las grandes fuentes de ingresos de la economía mexicana. Se había, por tanto, acrecentado la desigualdad social, y luego ya llegamos al año 2000, que llega Vicente Fox, 2000-2006, que es el primero que gana sin pertenecer al PRI, por primera vez. O sea, que el PRI, Partido Revolucionario Institucional, lleva 70 años. Bueno, pues en el 2000 el PRI perdió la presidencia después de 71 años en el poder, cuando Vicente Fox venció en las elecciones presidenciales. Le sucedió en el gobierno Felipe Calderón Hinojosa, que llegó a la presidencia en medio de las discutidas elecciones presidenciales de 2006. En ese mismo año se inició la guerra contra el narcotráfico, que ha dejado más de 100.000 muertos, de los cuales 15.000 y pico ocurrieron en 2010. El PRI regresó a la presidencia en las elecciones de 2012, en esta ocasión refutada por la oposición, por el empleo irregular de recursos económicos mediáticos de parte del candidato ganador Enrique Peña Nieto, ¿no? O sea que no parece que no jugó limpio y utilizó los medios en su beneficio. El sexenio de este se desenvolvió en el marco de un recrudecimiento de la guerra contra el crimen organizado, que alcanzó cifras récord de violencia al final de su periodo. A la vez, distintos funcionarios de diversos niveles, incluido el presidente, vieron envueltos en relevantes casos de corrupción, que acrecentaron los niveles de descontento social. Se vieron envueltos. El jefe de gobierno del Distrito Federal y candidato presidencial de la izquierda en 2006-2012, Andrés Manuel López Obrador, no, que yo creo que es el que hay ahora, se presentó nuevamente a una elección presidencial, en esta ocasión con la coalición Juntos Haremos Historia. Alcanzó el triunfo en la jornada electoral de julio de 2018, con el 53,3% de los votos emitidos, además de conseguir la mayoría de las cámaras de diputados y senadores. Bueno, pues esto de Vicente Fox, su sucesor de Vicente Fox, Felipe Calderón, inicia la lucha contra el narcotráfico, bueno, con el apoyo de Estados Unidos. Se enfrenta a diversos cárteles, como cárteles de Tijuana, de Sinaloa, de Jalisco, de Juárez. Es una época sin precedentes de violencia. De los criminales más destacados tenemos el Chapo Guzmán. Luego, ya como hemos visto, llega Enrique Peña Nieto, fue acusado de corrupción, y ahora está Manuel
Andrés Manuel López Obrador, presidente mayor votado en la historia de México. Pues bueno, pues como ya he dicho, esta es una de las cosas que más me ha gustado de México, el hecho prácticamente que desde cuando casi se pone la Constitución, ¿no? Que digamos en 1917, ¿no? Venustiano Carranza promulgó la Constitución que rige actualmente en México, o sea que van 100 años de Constitución. Pues desde entonces se puede decir, quitando aquí los titubeos de Carranza y que el que pusieron en la Convención de Aguascalientes, y luego ya pues Elías Calles, que sí tuvo a 3 o 4 mandatos a la sombra de, pero a partir de, digamos, Elías Calles, que acaba en el 28, desde Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila, Miguel Álvarez, Adolfo Ruiz, todos esos son 6 años. Y aquí ninguno quiere perpetuarse, todos 6 años. Lo que le dé tiempo a la buchaca, pero no es como en todos los demás sitios, que toda la obsesión de cambiar la Constitución y inventarse otra o perder una Cámara, un Senado, no sé qué, e inventarse una asamblea, o sea, una historia, vamos. Pues bueno, que esa es una de las cosas, ¿no? Lo de la Constitución, lo de los 6 años. Otra es el tema de la escritura, ¿no? De las tierras, ¿no? que se ¿no? Desde el virreinato, vamos, eso dice mucho, ¿no? O sea que, hombre, está claro que hay desmanes y abusos de autoridad y todo habría, ¿no? Pero bueno, por lo menos se conservaba eso, ¿no? O sea, es una cosa positiva, ¿no? Del virreinato. Y pues sí, eran estas dos cosas. Pues bueno, vamos a ver un momentillo los mapas. Bueno, vamos a nombrar así algunos estados más importantes. Tenemos la Baja California Sur, Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Morelos. Morelos es Cuernavaca, en Jalisco, Guadalajara, Nuevo León, que es Monterrey, Puebla, la heroica Puebla de Zaragoza, Querétaro, Santiago de Querétaro, San Luis de Potosí, Sonora, Hermosillo, Veracruz, Yucatán, Mérida, Zacatecas. Bueno, decir también que el petróleo, la industria petrolera en México está controlada en su totalidad, exploración, refinación, comercialización y exportación por la empresa estatal Pemex, Petróleos Mexicanos, que es la tercera empresa productora de petróleo en el mundo, la sexta en venta y es la empresa más grande de Hispanoamérica. O sea que esto es lo que los salva a los mexicanos, aparte de lo grandes que son. A finales de la década de los 70, durante el sexenio del entonces presidente José López Portillo, México protagonizó un boom petrolero, durante el cual se convirtió en el cuarto productor mundial de crudo. La dirección de Pemex estaba a cargo del ingeniero Jorge Díaz Serrano en esos momentos.
Bueno, también hay que hablar en algunos monumentos, la Riviera Maya. Bueno, vamos a ver un poco los mapas, que si no se va el tiempo. Y ahora lo que... no sé si lo vamos a poder ver bien. Bueno, esta es la Baja California Sur. Este es Sonora, Chihuahua. Esto es Coahuila de Zaragoza. Coahuila de Zaragoza. Nuevo León. Esto me parece que era... no. Tamaulipas, Zacatecas, Durango. Aquí, más o menos. Este es Nuevo México. Aquí está la ciudad de Nuevo México. Por aquí, por ejemplo, tenemos la península de Yucatán. Está Yucatán, está Mérida. A ver. En Guerrero está Acapulco y Zihuatanejo. Vamos a verlo. Es tan grande. Este es Guerrero, el estado de Guerrero. Y aquí está Acapulco y Zihuatanejo. Zihuatanejo, no sé si ya habéis visto la película de Morgan Freeman, ¿no? La cadena perpetua, es donde luego, cuando se escapa, es donde va allí. Allí ya pasa su jubilación dorada. Con el dinero que le había dejado. Bueno, Morgan Freeman va después. El que va antes, Andy. Es una gran película clásica, ¿no? ¿Y qué más? Puerto Vallarta, Veracruz, el estado de Chiapas, que aquí lo tenemos al sur, todo esto es Chiapas. Y vamos a comparar un poco con el antiguo. Como hemos visto, esta es la Baja California. Pues bueno, pues antes de la guerra con Estados Unidos, pues esta California, esto era de México también, que se lo quita. Esto Nuevo México y Arizona también se lo quita. Y esto Texas, que es la primera que se proclaman independientes. Bueno, hemos dicho la Riviera Maya. La Riviera Maya está, que no Cancún, porque Cancún... No, perdón. Sí, claro, la Riviera Maya está en Quintana Roo. Quintana Roo también está aquí al lado está en Yucatán. Esto es Yucatán y esto es Quintana Roo. Y Cancún está aquí en la esquina. Lo que es que siempre me confundo con la otra. ¿Cómo es la otra? Pero la otra es... no me acuerdo, sí, la que está al lado de Haití. Bueno, a ver, luego está Ciudad de México, Cancún, Quintana Roo, Guadalajara, Jalisco, Acapulco en Guerrero, Puerto Vallarta, Jalisco también, Ciudad Juárez en Chihuahua, Aguascalientes, en fin. Bueno, pues la religión, pues católica, protestante y evangelista, es la mayoría, pero no es oficial. La que así más tienen más en consideración es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Patrona de los católicos mexicanos. México es el segundo país con más católicos en el mundo después de Brasil. Y
Estaba buscando una cosa con respecto a la guerra. Eso, cuando le quitan el Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el que México enfrentó a la invasión estadounidense en el 46 y 48 como resultado de las reclamaciones territoriales de Texas, que había anexado a Estados Unidos en 1845. No, eso, vamos, lo vimos en su momento, pero acordáis que fue una invasión, como no pusieron control en la frontera, dejaban entrar, digamos, a los católicos en ese momento, pues al final ellos mismos llegaron a una mayoría en la población y en Texas proclamaron su independencia y luego reclamaron, pues con una guerra federalista, los actuales California, Arizona, Nuevo México, Nevada y Utah. O sea, todo eso está incluido. Y porciones de Colorado, Oklahoma, Kansas y Wyoming. Bueno, no, no, aquí ya esto no me he liado. Lo que se quedaron, hemos dicho, California, Nuevo México, Arizona y Texas. De ahí para arriba, eso ya... eso no llegó a ser de México. No sé si a lo mejor de Nueva España, no lo sé. A lo mejor sí. Al terminar la guerra, prosiguieron los enfrentamientos entre facciones políticas, lo que propició la llegada de Santana al poder en el 1853-1855, que ejerció con carácter dictatorial. Bueno, ya. Quiere decir que esa es la mayor pérdida de territorio jamás producida en el mundo entero, ¿no? Después de una guerra, que prácticamente le quitó la mitad, y aún así es grandísimo México. Pero eso, bueno, pues ya está, pues por lo menos algo habremos aprendido, y ya el siguiente, como voy alternando uno de cada continente, el siguiente debería ser de Europa, pero también quisiera hacer alguno de Asia, bueno, que sería Arabia, claro, y alguno de África. Pero a lo mejor nos detenemos en darle otro repaso a las guerras mundiales, depende. Ya este fin de semana me lo pienso. Pues bueno, ya concluimos México.